Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la primera parte de la jornada 21 de la Liga F, la jornada que ha comenzado en el día de hoy, sábado, y que ha tenido cuatro partidos en el día de hoy. Comenzamos por ese Madrid 5, Alhama 0, luego comentaremos también el Levante 1, Deportivo 2, Dus Logroño 2, de Badalona 3, y ese Barça que ha ganado 0-2 al Granada en ese partido que cerraba la jornada de hoy del sábado, que habría, en este caso, el Madrid con una goleada tremenda, 5-0. El Madrid llevaba tiempo sin ganar en casa, lo comentábamos en la previa, que hacía falta al equipo de Sánchez Vera este triunfo en casa, y el Alhama, que encadena ya 13 derrotas consecutivas, sigue en descenso, aún no ha marcado este año 26, y que bueno, pues pinta muy mal para el conjunto murciano, para el Madrid, que hoy se ha encontrado pues con un equipo al que ha pasado por encima de manera literal varias veces, con una Melgar espectacular, Naunes también con otro doblete, Alba Ruiz en estado de gracia, y bueno, portería cero también, segunda consecutiva de la temporada, que hacía mucho tiempo, habría que ver en la historia del Madrid cuántas veces ha conseguido dos porterías cero consecutivas. Sí, desde luego que recientemente no ha conseguido, yo creo que mantener la portería a cero con esta frecuencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido un partido que necesitaba mucho también el Madrid, ¿no? Porque venía de ese empate con el Atlético de Madrid, que yo creo que fue desde luego que positivo, sobre todo por esa portería a cero, y en esta ocasión, pues otra vez esa portería imbatida. Y sobre todo, pues sensaciones también positivas de cara a la portería rival, ¿no? O sea, 5 goles que pudieron ser bastantes más, o sea, una Sí. Melgar que es que en el mano a mano fue completamente letal, o sea, cada vez que llegaba delante de Sol Beloto era gol. Entonces, pues gran partido. No sé si a lo mejor, o sea, puede ser que sea el sol, que les haya venido muy bien, porque hoy ha hecho un día espléndido en Madrid, pero desde luego que no, hombre, yo creo que Sánchez Vera, ya fuera bromas, yo creo que Sánchez Vera ahora sí que está dando un poco más con la tecla en el Madrid, ¿no? Que parece bueno, que poco a poco pues ya va encontrando un poco la manera de jugar con esos pases en largo, pues aprovechando sobre todo eso, la velocidad tanto de Melgar como de Nautnes, que hoy tanto una como otra han estado muy bien, como dices. Sí, sí, realmente ha explotado completamente las deficiencias que tiene este Badalona, que bueno, es Badalona, pero este era Lama, que encadena, como digo, cero otras consecutivas. El 11 del equipo madrileño en portería con Paola Ulloa, defensa con tres centrales, Villafañe un poco en el centro, en el izquierdo Mónica Gima, en el derecho Nuria Mendoza, carril izquierdo para Alegra Pollak, derecho para Alba Ruiz, centro del campo, Ángela Sosa, Esther Laborde y Hildur Antonsdottir, y doble punta para Camila Melgar y para Emily Naunder, doble punta para las noruegas. Y en el Alhama, el conjunto dirigido por Randri García en portería, con Solveoto también tres centrales, Judith Caravaca en un costado, un poco también en el lado izquierdo en este caso para Castilleras, y en el otro lado Nuria Martínez, carril izquierdo para Alcides Álvarez, derecho para Alba Santamaría, centro del campo para Anita Velázquez junto con Encarni, con Gigi en un costado, en el otro Mari José, y en punta en este caso Raquel Pinel. Ambos equipos con su mismo esquema, es verdad que muy diferente, un equipo era más 3-5-2, otro 5-3-2 o 5-4-1 en el caso de la Dama, aunque por momentos se ponía a la misma altura Mari José de Raquel Pinel, pero en cualquier caso desde el principio del partido se vio un Madrid absolutamente dominador, y que además pues encontró enfrente un equipo que en defensa ha vuelto a hacer aguas completamente. Es verdad que el País ha un partido muy, muy, muy bueno, pero es que desde el principio del partido se vio una facilidad tremenda del Madrid para transitar por ambos carriles, espacios grandes a la espalda de los laterales, y sobre todo pues también la capacidad de recibir cómodas y rematar dentro del área de jugadoras como Emily Naunes o Melgar. Y eso, la primera jugada prácticamente del partido, que es el primer gol, es un centro de Melgar del costado derecho, después de un pase buenísimo de Alba Ruiz. El balón no lo remata Nández de primeras, pero aparece en el segundo palo completamente sola, Alegra para hacer ese 1-0. Al final el Madrid tiene muchas alternativas ofensivas, tiene mucho peligro, y el Alamán no ha sido capaz en ningún momento de frenarlo. No, no, desde luego que no. O sea, con ese tipo de pases, tanto los centros laterales como después los pases en varias ocasiones de Alba Ruiz rompían muchísimo la defensa del Alhama. Esas normalmente dos líneas que planteaba un poco defensivas, ¿no? Bueno, o sea, al final no han sido capaces de frenar a un Madrid que a base de pases, de combinaciones, de los sprints de las dos delanteras que tiene, pues ha sabido perfectamente romper esos esquemas y es que en cuestión de 6 minutos iba el partido, bueno, de 14 realmente, pero Iba desde el 3-0. 8 al Sí. 14
iba 3-0, o sea, fue una cosa, un huracán, se podría decir casi, ¿no? Y en la segunda parte fue un poco más de lo mismo, o sea, cuando el Madrid marcaba uno, el siguiente llegaba acto seguido casi. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también habla un poco de cómo está el equipo de Sánchez Vera moralmente, esa confianza y ambición, sobre todo ambición, ¿no? Que Mm. con el 3-0 ya sí se vio un poco que bajaban un poco la velocidad, pero igualmente es que siguió dominando, desde luego. Sí, al final también se mezclan dos dinámicas contrapuestas. Es verdad que la del Madrid tampoco es una dinámica súper positiva antes del partido de hoy, porque ya va a ser un empate No. y el último partido perdió 1-6 contra el Deportivo. Pero ese empate creo que ha sido muy importante para ellas y en el partido de hoy se ha visto un Madrid que ha arrasado completamente a la AMA, que bueno, queda temporada por delante. Pero ahora mismo me parece prácticamente un milagro que se salven. Ves competir al Levante y al Dux Logroño y ves a la Lama y yo no veo opciones de que esta Lama se pueda salvar. Queda temporada por delante, aún pueden pasar muchas cosas, pero yo ahora mismo este equipo lo veo hundido completamente. No semi hundido, sino completamente hundido. Y aquí creo que también hay que recordar que el equipo ha empeorado muchísimo con la llegada del banquillo de Randy García. Con Javi García, igual no era el mejor equipo de la categoría, pero sumó 9 puntos. Con Randy García en el banquillo lleva 7 partidos, 0 puntos, 0 goles metidos. Y la cuenta de encajados, pues es, bueno, enorme. Aquí también lo que suele decir dato mata relato, y aquí está claro que el dato para la Lama con Randy García es un dato horroroso. Más allá, evidentemente, de lo que todos sabemos ya que pasó en el pasado y esperemos que no pase ahora en el presente con el técnico del equipo murciano. Pero comentabas el partido al final, 15 minutos, 3 goles y además 3 goles similares en cuanto a que encontró un espacio el Madrid tremendo. El primer gol, como comentaba antes, lo marca Legra Povedak. El segundo gol es un pase muy bueno de Antos Dotir hacia la carrera de Melgar que define con la pierna izquierda muy bien ante Solveloto y el tercero lo firma en este caso Naundes, otro pase muy bueno, otro gran remate de la Noruega y es que con el 3-0 en el minuto 14 de partido pues evidentemente estaba todo resuelto contra un equipo que no olvidemos que no ha marcado ningún gol en toda la temporada este año 26 por ejemplo y que no lo hizo tampoco hoy, aunque sí que es verdad como comentabas ese tramo de partidos del 3-0 hasta el descanso que vimos una Lama más con la pelota que quizá como que entró un poco más al partido en cuanto a nivel de duelos, de intensidad, porque al principio cada duelo lo perdían, pero claro, ya era muy tarde para remontar un 3-0 ante un equipo tan fuerte y con tanta efectividad y sobre todo que se le veía muy bien en el partido. Obviamente no había ya momento de reacción. Es verdad que tuvo alguna jugada en la Lama, sobre todo alguna acción de Marijose con algún golpeo de fuera del área, que paró bien Paola con muy buenas intervenciones, también muy bien Villafañe en defensa que secó completamente a la delantera tinerfeña, luego también la de Raquel Pinel. La Lama, digamos que en ese tramo de partido no controló tampoco, porque realmente no vimos el 3-1 cerca en ningún momento, pero digamos que sí que sostuvo un poco el ímpetu del Madrid, intentó reaccionar, intentó ponerle un poquito de pimienta al partido, pero realmente no encontró tampoco esa ocasión clara de peligro ante un Madrid que no generó ninguna ocasión más clara, pero con el 3-0 evidentemente están muy, muy cómodos. El primer tiro finaliza con el 3-0 en el marcador. En cuanto a tiros, el Madrid 6, 3 goles, 7 en la Lama. Ahí también está la estadística que la Lama puede tirar más, pero no efectivamente. Y a portería 4 tiros de la Lama, 4 del Madrid y 3-0 el marcador. Hay 3 goles. Es decir, al final no es solo la estadística lo que refleja el partido, pero el Madrid en cada ataque tenía mucha más intención que la Lama, que era un poco acabar jugada, a ver si Paula se equivoca, hay un rechace, hay fortuna, que no hubo en ningún caso para el conjunto murciano. Y en la segunda parte, pues un poco lo mismo. Es verdad que la Lama sigue con ese intento de a ver si podemos meter un gol pronto y pelear. Hace un cambio Sánchez Vera, retira en el campo a Esther Laborde para entrar, para que entre Marina Rivas. Un cambio también buscando, entiendo, que poco a poco vaya cogiendo confianza la joven futbolista de Cádiz. Y luego, pues, hace más cambios en la segunda parte, de jugadoras muy jóvenes todos ellos. Pero al final se veía a un Madrid que tenía clarísimo el plan, mantenerse defensivamente muy sólidas y al contraataque contra un equipo muy lanzado, porque obviamente ya no tenía nada que perder. Sí, o sea, en los primeros 10-15 minutos de la segunda parte, yo creo que la Lama sí que se vio que pudo.
más o menos acercarse un poco más a la portería de Paola, tampoco sin generar demasiado peligro, pero bueno, sí que podía dar la sensación de que podía llegar a llegar ese 3-1 que finalmente pues no fue así porque el Madrid volvió a meterse mucho más en el partido, quiso muchos más goles y así fue otra vez otro gran pase de Alba Ruiz que en el minuto 61 que encontraba otra vez a Melgar y es que la historia se repetía mano a mano contra Sol Belotto, que es una portera que viene haciéndolo muy bien en los últimos partidos, yo creo que está siendo, si no Sí, la mejor de las mejores del conjunto murciano, pero hoy yo creo que no ha tenido el día. O sea, no los ha mano a tenido el mano eran día, pero es que complicados, tampoco creo ha yo. podido hacer más en ninguno de los goles. Quizá, a ver, siempre se puede hacer En el más, último puede ser, pero creo, errores no ha pero tenido prácticamente ninguno. Es que los goles han sido manos a manos. Y sí, los mano a manos a mano, que era manos, pues bueno, puedes tirarte a un lado y adivinarlo, puedes tener la fortuna de pararlo con una gran intervención, un paradón, sí. pero al final no son tiros de fuera del área, no son centros laterales que tú puedas moverte por reflejos, son acciones que te dejan vendida y bueno, pues si tienes la fortuna de pararlos, pues maravilloso, pero hoy realmente han sido manos a manos y muchos de ellos con tiempo para controlar y para definir. No ha habido prácticamente ningún tiro de primeras y cuando pueden controlar y pueden definir son jugadores con mucho gol, como Naunes, como Melgar. Y bueno, pues al final es que se ha juntado un poco todo, ¿no? Un equipo muy efectivo contra otro horriblemente mal en defensa. Y que bueno, es verdad que la segunda parte, por rescatar algo en la lama, los cambios de jugadoras jóvenes creo que han ayudado mucho al equipo. Creo que al final la entrada de Vega Montesinos y de Patri Miñano le han aportado más que lo que está haciendo Raquel Pinel y Etienne Álvarez. Obviamente no estaban al tiempo de pelear por nada, pero al menos creo que del lo de hoy se puede sacar positivo eso. No es tampoco nada para sacar pecho ni mucho menos, porque el partido estaba igualmente perdido, pero bueno, creo que es bueno también para el equipo ver jugadoras jóvenes que están aportando, obviamente, muy muy jóvenes y que la experiencia no la tienen en ese tipo de situaciones y eso evidentemente pues le puede pesar, pero creo que al menos han aportado esa intensidad, ese intento de reacción que otras jugadoras no han tenido. Y como comentabas, ese cuarto gol de Melgar que es muy bueno y el quinto de Naunes a pase de Melgar. Y luego llega un sexto gol de Melgar en este caso, que es en una profuerta previa de Andonova, que es la jugadora que da el pase hacia Melgar, pero hizo antes una falta, pisó a la jugadora de Lama, creo que sí que está bien hablada esa acción. Y comentabas también que hubo un inicio de segunda parte para el Lama cerca del 3-1 y hubo una acción polémica que fue un posible penalti por mano de Melgar dentro del área que a mí me pareció en algunas tomas de la jugada que sí que era mano, pero luego pusieron una toma final desde más lejos que parecía que le daban el hombro y finalmente la colegiada, pues después de un tiempo deliberando, pues decidió dejar la jugada tal y como estaba y no pitar ese penalti y dejar el momento del 3-0 en el marcador con el que se acabó esa jugada y que luego al final acabó en 5-0 para un Madrid que, bueno, también por comentar el tema de las jóvenes del Alama, pues en el Madrid también me gustó mucho el rato que estuvo en el campo la debutante Zaira Gallardo y también Nerea Carmona, bueno, pero Nerea Sánchez, que jugó en la Eso segunda es. parte un poco en el puesto de centrocampista, una jugadora que también se puede desempeñar como lateral derecha, y que creo que lo ha hecho muy bien en el tramo de partido que ha estado. Es verdad que sale con un partido ya resuelto y con total tranquilidad que no hay nada en juego, pero creo que ha cumplido bien con su labor. Y al final un 5-0 para el Madrid, que en la segunda parte esa diferencia en el marcador creo que se ha hecho más evidente también un poco la estadística. Al final tuvo más tiros también en la Lama, 5-10, a portería 3-4. Quizá no se le pueda achacar hoy a la Lama intentarlo, pero al final son tiros muy, muy tímidos. Sí, igualmente yo creo que también los cambios ofensivos tardaron bastante en llegar en el Alhama, o sea, Mm. porque además yo tenía ahí cerca a las jugadoras del Alhama calentando y claro, veías, por ejemplo, que estaban tanto Belén como Marta Gestera, que son dos jugadoras que tienen bastante gol, o sea, dentro de lo que cabe en el Alhama son de las que más gol tienen y entonces, claro, o sea, era llamativo que un partido que iba perdiendo en ese momento el Alhama 0-3, pues no entrase en este tipo de jugadoras, ¿no? O sea, que vale, que sí, que por ejemplo tenían a Gigi dentro del campo, que tenían a Marijose, pero igualmente yo creo que eso no estaba funcionando, no estaba dando resultado, ni mucho menos, y quizás eso tardó demasiado. O sea, el de Belén sí que entró en el 63, o sea, un momento yo creo que bueno, pero por ejemplo el de Marta Gestera fue en el minuto Sí. 75.
ya con el 5-0 en el marcador, es que era un poco para intentar marcar, yo creo que el gol del honor, maquillar un poco el marcador, pero yo creo que tardaron un poco viendo Sí. cómo estaba el partido. O sea, desde luego el Alhama necesitaba alguien más arriba porque es que no estaba teniendo resultado. No, Maricón estuvo todo el partido muy tapada por Villafañe. Gigi tuvo alguna jugada, pero tampoco demasiado allá. Recuerdo un tiro al inicio de la segunda parte que se marchó arriba, pero tampoco demasiado peligroso. Y por acabar el partido, también comentar para el Madrid otra gran noticia. En este caso, una acción en la que hizo daño Mónica Hitman, que, bueno, no sé si tú en el campo, pero desde la televisión, fue un momento de ojo que se ha podido aquí fastidiar mucho la futbolista brasileña. Afortunadamente ese choque en la rodilla quedó en nada, siguió jugando sin problemas el partido y afortunadamente para su equipo pues está disponible la capitana para lo que queda de temporada porque, bueno, no solo por su edad, que también, sino un poco por el momento de temporada que es una pena, ¿no? Que ese tipo de jugadores se pudieran lesionar. Afortunadamente se ha quedado en un golpe y ha podido continuar el partido sin problemas. Y acabamos con este partido, con la clasificación que de momento deja al Madrid en séptima posición con 30 puntos. Se pone por delante de un Badalona que ahora comentaremos su partido y un Granada que también lo haremos después. Y se pone, por ejemplo, a 2 puntos del Atlético de Madrid, que mañana jugará contra el Sevilla. Veremos si suma 1 puntos, pero está ahí el equipo de Sánchez Vera que también parece que puede pelear esa sexta posición o quinta incluso con el Sevilla, que de momento es quien la ocupa. El Alama sigue en descenso, acaba así esta jornada 21 y se más el parón en esta 15ª posición con 9 puntos y vivo gracias a que antes de llegar a la jornada 8 sumó 9 puntos, porque desde entonces 0 lleva sumados el equipo murciano y sigue todavía en descenso, a un punto en este caso del Dux de Logroño, que también comentaremos su partido, y también uno por encima de un Levante, que vamos a comentar ahora su derrota en el día de hoy contra un Deportivo que suma una victoria importante. La clasificación prácticamente no creo que sea trascendente, porque al final son 23 puntos ya, que son sobre el Dux Logroño 13 puntos, que son 5 partidos de diferencia prácticamente. O sea que ya creo es prácticamente salvación matemática para el Deportivo. Sí que le permite dejarse un poquito a los de arriba, pero al final es un partido que demuestra un poco también lo que te puede pesar la urgencia, las ganas, a veces la tensión de un partido de fútbol, porque el Levante hoy creo que no ha merecido perder. Pero, lo decimos siempre, el tema de merecer no se equivale con conseguir. Y hoy el Levante marcó el gol pronto, pudo marcar algún gol más en la primera parte que fue mejor que el Deportivo, no lo hizo, empató el Deportivo y luego un error defensivo grave pues le dio el triunfo a un Depor que luego sí que pues fue muy sólido y pese a que el Levante empató en fuera de juego, acabó con este triunfo para el Deportivo que continúa con su buena racha fuera de casa con 3 victorias consecutivas a domicilio para el equipo de Fran Alonso. Claro, sí, o sea, desde que ganó ese partido fuera de casa ante el Dux Mm. hace 4 jornadas, creo recordar, 3 o 4, la verdad es que el equipo de Fran Alonso pues está muy bien también compitiendo fuera de casa en este caso, ¿no? Y entonces, o sea, que yo creo que llegan tarde estas victorias fuera de casa, a domicilio. Sí, a Si, ver, si hubiesen llegado antes, otro gallo estaría cantando y no estaríamos sí, diciendo que el Depor está en 11ª posición. O sea, porque en casa sí que veníamos diciendo toda la temporada pues que lo está haciendo bien, pues está compitiendo, está consiguiendo victorias y ahora es cuando están llegando también a domicilio. Entonces, pues esos puntos que se ha ido dejando fuera de casa, pues a lo mejor, quién sabe si lo hubiesen dejado quizás en la parte media alta de la tabla, que bueno, yo creo que es ahora el objetivo, ¿no? De sí, intentar escalar un poco, sobre todo pues aprovechando el buen momento que tienen. Y hoy, pues como dices, el Levante también está poniendo todo, desde luego que es un equipo al que es que ya dices, desde luego por ellas no va a ser el, no, el no, el no salvarse, porque lo están intentando, se está viendo una mejora muy notable, incluso sin su mejor jugadora, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que esa lesión de Erika pues les podía afectar mucho, pero yo creo que el equipo igualmente eso le está echando ganas, estamos viendo un Levante muy distinto a lo que llevábamos viendo el resto, bueno, el principio de la temporada. Y bueno, pues hoy un resultado que quizás, sobre todo, pues viendo la primera parte, no es justo, pero bueno, el fútbol hay veces que es así, que los errores te penalizan mucho sí. y pues Y te si pueden perdonas, lo costar incluso pagas. la salvación. Exacto.
Y además ha marcado el primer gol desde que no está Erika, porque no lo consiguió ni contra el Atlético de Madrid ni contra el Granada, acabaron con la portería a cero de sus rivales y hoy primer gol sin Erika, que ahora comentaremos también la celebración muy bonita con esa forma de celebración de Erika con todo el equipo ahí de esa manera. El 11 del equipo Granota en portería con Tarazona, tres centrales, Ama Velasco, Tere Mérida y Eva Alonso, carril izquierdo para María Gabaldón, derecho para María Larilla, centro del campo, Gemas Oliveres junto a Ainhoa Bascu y Redelín Carrasco y doble punta para Ana Franco junto con Ari Arias. Y en el conjunto dirigido por Fran Alonso en portería con Inés Pereira, dos centrales, en este caso en el lado izquierdo Elena Vázquez, en el derecho Merle Vaz, carril izquierdo para Vera Martínez, derecho Samara Ortiz, centro del campo Lucía Martínez, no jugaba este partido por sanción, entró por ella Marina Artero, junto a ella Paula Gutiérrez y Olaya Enrique, lado izquierdo para Ainhoa Marín, lado derecho para Patricia Pizarro y en punta Marisa García, que debe tener algo en contra del Levante, porque esta temporada ha marcado 2 goles, los dos contra el Levante y 2 partidos que además titulares los dos. No sé si el motivo por el que juegue en este partido titular fue ese, pero desde luego sorprende que esto ha sido 2 veces titular, los 2 veces contra el Levante y los 2 veces marcando. Cuanto menos llamativo, sí, sí, Sí. pero bueno, hay equipos que se te dan mejor, hay equipos que se te dan peor y en este caso, pues el equipo Granota, pues a la delantera del Depor, pues se le da especialmente bien y hoy lo ha vuelto a demostrar. O sea, yo creo que también gran momento para coger confianza porque debido a las lesiones últimamente no estaba teniendo muchos minutos y bueno, pues ahora regresar a la titularidad y de esta manera, pues yo creo que es muy positivo para una jugadora muy joven con muchísima proyección y que ha sabido aprovechar muy bien ese error defensivo para acabar marcando ese definitivo 1-2 y darle la victoria a su equipo ante un Levante que yo creo que eso, que muy bien la alineación, yo creo que también con sobre todo una Raiderlin Carrasco muy activa, o sea que ya no solamente por el gol, sino que podría haber marcado uno o dos más, o sea, y asistiendo a sus compañeras, entonces positivo que este tipo de jugadoras también vayan cogiendo pues un poco más las riendas o galones dentro del equipo. También Ana Franco, que últimamente también está bastante activa, demostrando un gran nivel. Entonces, bueno, yo creo que es el momento para el Levante de que este tipo de jugadoras pues vayan explotando un poco y vayan brillando para intentar lograr ese objetivo que yo creo que es la salvación. Sí, aquí tengo que rectificar mi comentario anterior porque Marisa ha sido titular 7 veces. Es verdad que solo ha marcado 2 goles, los dos contra el Levante, pero titular sí que ha sido 7 veces, así que ha habido cinco Sí, partidos más que me fallaban. Pero aún así es verdad que los pero goles solo últimamente, contra el Levante. sí, sí, últimamente al final sí que no está siendo titular, Sí, precisamente por eso, o sea, también por la irrupción un poco de Lucía Rivas. Lucía, ¿no? Mm. Entonces, pero bueno, yo creo que bien aprovechados esos minutos en ese regreso a la titularidad. Pues sí, el partido comenzó muy bien para el Levante, que desde luego salió mucho mejor al partido que el Deportivo y encontró rápidamente el premio con una jugada muy rápida que le gusta al equipo de Andrés París, balón muy bueno de Ana Franco y gran definición de Radelín Carrasco, que hace una carrera prácticamente desde medio campo en conducción la venezolana y define muy bien ante Inés Pereira, marcando ese minuto 3 de partido el 1-0. Ahí parecía que el partido, bueno, pues se ponía muy de cara para el conjunto de Andrés París y luego sobre todo si ves un poquito más el resto del primer tiempo se ve a un equipo, una velocidad muy diferente al otro, un Levante mucho más metido, mucho más intenso, con muchas más ganas y sobre todo con mucha más necesidad de ganar contra un Deportivo que parecía que el partido pues para ellos se había comenzado mucho más tarde, porque en cuanto a duelos, en cuanto a segundas jugadas las perdían todas, errores de los pases impropios, Ainhoa Marín super mega ultra tapada por la defensa del Levante. Y la verdad es que vimos un Levante muy, muy buen inicio del partido con ese gol. Luego tiene otra muy buena Vasco que se marcha por poco fuera. Luego tiene otra Carrasco que también se le marcha fuera. Otro larguero, otro paradón que le hace a Inés Pereira a Carrasco. Y la verdad es que se veía a un Deportivo pues que no sé muy bien por dónde le venía el aire, que estaba muy, muy incómodo. Ainhoa Marín entrando muy poquito en juego. Marisa muy intrascendente y sobre todo el primer tiempo el centro del campo, bueno, pues no eran capaces tampoco de tener la pelota porque el Levante presionaba muy arriba, encimaba mucho y la verdad es que el trabajo defensivo del Levante en cuanto a intensidad, en cuanto a esfuerzo defensivo, muy, muy bueno. Es verdad que tuvo una ocasión también clara el Deportivo en un centro de córner que remata sola Olaya Enrique, pero no es preciso el remate y lo atrapa bien, en este caso Tarazona.
pero fue el primer momento donde el Levante bajó quizá un poquito. Os comentaba otros días también el tema de balón parado del Levante, que ahí le cuesta al conjunto de Andrés París, pero quitando ese momento, la verdad es que los primeros 40 minutos del Levante son buenísimos. Pero en el 41 llega una buena jugada del Deportivo, una buena combinación entre Paula Gutiérrez y Pepe Pizarro, y viene aquí la uruguaya que controla y define con mucha clase para hacer ese empate a uno con el que sigue el partido al descanso. Y que para el Levante creo que es un mazo importante, porque al final el primer tiempo del Levante para mí es mucho mejor que el del Deportivo, se veía mucho más clara su línea de juego, su intensidad, su motivación, balones divididos todos para ellas, pero al final en el fútbol si perdonas lo acabas pagando y el Deportivo prácticamente la más clara que tuvo, aparte del remate de cabeza de Olaya, para adentro y el partido completamente nuevo para el segundo tiempo. Sí, comentabas, por ejemplo, la intensidad del Levante, o sea, que los duelos solían ganarlos. También eso se ve reflejado en tres amarillas en cuestión de 54 minutos. Bueno, en la primera parte, dos amarillas, una para Tere Mérida y otra para Ana Franco. Y yo creo que eso refleja un poquito eso, la intensidad que le estaba metiendo el Levante al partido. Y bueno, como bien dices, pues un castigo que además llega en el peor momento posible, creo yo, cuando estás ya al filo del descanso y un grandísimo pase de Paula Gutiérrez que está demostrando en los últimos partidos el pie que tiene, la visión que tiene también para ver los desmarques que hacen sus compañeras y en este caso pues lo acaba rematando Espe Pizarro muy bien, o sea, una gran combinación por parte de ambas que llevaba el partido al empate en el tiempo de descanso. Pues sí, en cuanto a estadísticas, el primer tiempo finaliza con un empate a uno en el marcador, pero 10 tiros para el Levante, 4 para el Deportivo, a portería 5 de las granotas, 2 del Deportivo, la de Olaya y el gol. Al final, bueno, pues ese premio quizá demasiado para el Deportivo y ese castigo para el Levante. Y el segundo tiempo, la verdad es que sí que cambian mucho las cosas. El Levante, evidentemente, ese esfuerzo del primer tiempo lo va pagando poco a poco y el Deportivo, pues se le va viendo más cómodo. Es verdad que tampoco se ha un Deportivo dominante en ningún momento, pero sí que hay momentos donde el conjunto deportivista se le empieza a ver con más facilidad para trenzar jugadas. Ainhoa Marín entra más en juego porque el primer tiempo prácticamente tenía que bajar a recibir casi en área rival, pero en el área propia para intentar un poquito en juego y aún así muchas veces pues no podía hacerse con la pelota porque estaba muy encimada. Sobre todo para Ana Franco que hizo un trabajo defensivo muy bueno, pero claro, ese esfuerzo físico lo fue poco a poco pagando el conjunto local y en este caso pues el Levante fue poco a poco bajando y el Depor fue encontrándose un poquito más cómodo en el partido. Es verdad que tampoco tuvo ocasiones claras de peligro, pero ya se veía algo más de libertad, tanto para Ainhoa Marín como también para Olaya Enrique, que a mí sí que me gustó su partido. También alguna llegada más por banda derecha, en este caso con Samara, algo más del centro del campo con Paula Gutiérrez, con Artero, que fue con el partido creciendo, porque empezó prácticamente, es verdad que lleva tiempo sin titular en un partido, y como que el partido le pasó un poco por encima en algunos momentos, y luego poco a poco le fue poniendo esa intensidad que hacía falta, y le dio a su equipo mucho mejor rendimiento en la segunda mitad. Y ahí pues también llega el gol. Llega el gol un poco de manera para el Levante desgraciada, porque es un balón de Eloy Enrique que es muy bueno, pero el balón, bueno, pues no iba a ningún sitio. Tere Mérida mide mal, golpea el balón en Tarazona y está Marisa perfectamente preparada para a portería cero hacer ese 1-2. Al final también es un poco lo de que todo lo que te puede salir mal te sale mal, porque aquí el Levante en una jugada que no iba a nada, porque era un balón que iba a tapar la portera. Tere Merida, que no estuvo bien, la verdad es que tuvo todo el partido algunos errores como este, luego también, por ejemplo, algún pase mal dado. No estuvo fina todo el partido la jugadora sevillana, pero aquí tampoco, bueno, pues se le junta el factor mala suerte y gol para el Deportivo. Y a partir de ahí es un encuentro un poco de desesperación del Levante, que no lo deja de intentar en todo momento. Entra Inés Rizo por Alma Velasco, un cambio muy ofensivo de Andrés París. Con Inés Rizo, con Ari Arias y con Ana Franco, el Levante va hacia la portería rival. Pero también entra un poco en juego el factor desesperación, el factor urgencia por sumar puntos. Y el Levante, lo cierto es que hasta que no marca ese gol, que luego comentaremos en fuera de juego, no hay ninguna clara ocasión. Sí que hay llegadas, sí que hay pases, sí que hay centro, pero lo que sobre todo hay es imprecisiones. Muchos pases
que por nervios, por la tensión del momento, pues igual van más fuertes de lo que deben, o van más fuera de lo que deben, o van más fáciles para la defensa. Y al final el Deportivo pues también impone un poco ahí su solidez y no le deja al Levante prácticamente ocasiones claras de peligro. Claro, es que aquí yo creo que el factor moral también influye Sí, muchísimo, ¿no? También por la manera en la que se había dado todo el partido, que perdón, que el Levante había sido superior en la primera parte, ese gol que llega justo antes del descanso, después el segundo que te da la vuelta al marcador, mereciéndolo ya hay un poco más el Depor, pero igualmente que el gol llega por un error, o sea que también, lógicamente, Marisa estaba donde tenía que estar, estuvo muy lista para cazar ese balón, pero igualmente yo creo que ahí el Levante se vio por delante en el marcador con posibilidades de sumar de tres, después, bueno, venga, vale, te conformas quizás con un punto, después ves que no, que te quedas otra vez sin puntuar y hay un poco la urgencia, la frustración incluso de ver cómo estaba escapando el partido, pues yo creo que al final te acaba pasando una mala jugada, ¿no? Y bueno, pues al final otro partido en el que se quedan sin puntuar, a pesar eso de que en el último momento ya sí que lo intentaron con ese gol anulado de Carol Marín, pero bueno, es otro partido que yo creo que mazazo por cómo han jugado, pero que a la vez yo creo que les puede venir bien en el sentido no sé. no, o sea, me refiero del juego. Me refiero en el Sí, a sentido de ver, que han jugado bien, que pueden decir, mira, cabeza alta al final, estamos jugando bien, se está notando una mejora en el equipo y entonces, o sea, no es como si ahora dices, bueno, pues volvemos a las andadas, volvemos a ser un equipo que realmente es que no compite. Ahora mismo está no, no, por compitiendo. supuesto. Lo malo es eso, que los resultados pues se les están resistiendo últimamente, pero bueno, lo positivo que pueden sacar yo creo que es eso, que los resultados al final yo creo que acabarán llegando si compiten de esta manera. Sí, al final estoy un poquito de acuerdo con lo que comentas. Es verdad que una vez perdiendo este partido que vas 1-0, que puedes marcar el 2-0 o el 3-0, como comentaba también en rueda de prensa Andrés París, al final perderlo creo que es un duro palo. Pero es verdad que si ves el partido en global, ves la dinámica del equipo, cómo compiten, con la baja de Erika, bueno, puedes pensar que en algún futuro se te devolverá este partidos que se te escapan. El fútbol nunca es justo y ojalá que lo sea con el Levante en algún momento, pero al final tampoco puedes pensar que te debe nada a nadie. En el fútbol lo que tienes lo tienes y lo que no, pues no Sí, tampoco puedes puedes perdonar, reclamárselo a sí, nadie, sí, sí, claro. eso. Entonces, lo que pueden ver como positivo es la imagen del equipo, cómo compiten, cómo han trabajado, se ponerse por delante y hacer un muy buen primer tiempo. Y luego también lo que tienen que valorar es, hay que ser más contundentes en cara a portería rival y también la portería propia. Porque en defensa es verdad que el de Marisa no es culpa, pero por ejemplo el que no te marca Olaya la deja rematar completamente sola. Son cosas que también, bueno, pues se está trabajando por supuesto y el equipo es mucho mejor de lo que era con Emily Lima, pero bueno, aún de momento no les da para salir del descenso, que si hubiera ganado hoy, pues lo hubiera hecho. A ver, sí. Pero bueno, no lo ha conseguido el Levante. Y vamos a hablar de esa jugada del gol de Carol Marín, a lo mejor por fuera de juego. Aquí es muy clara la norma. El balón lo golpea. No sé si es. No, Vasco no, porque estaba fuera. No me acuerdo quién es la jugadora que hace el saque de falta. El balón golpea en el larguero. Tere Merida estaba fuera de juego. Y el golpe en el larguero no hace que sea una nueva jugada. Y al estar en fuera de juego Tere Merida en el inicio de la acción, pues la deja evidentemente inhabilitada para intervenir. Y aunque le da un pase muy bueno luego a Carol Marín, que llega sola en el segundo palo, habilitada porque no hay fuera de juego, pero evidentemente la jugada está anulada por ese fuera de juego inicial de Tere Mérida en la acción de la falta. No hay más, está bien anulada por parte de la colegiada, es una pena para el Levante porque al final creo que hubiera merecido este puntito, pero las reglas son las que son y en este caso pues el Levante se marcha de vacío y el Depor consigue la victoria y se pone en la clasificación de momento a falta de que acabe en los partidos de la zona media de la tabla, se pone en décima posición con 26 puntos, se acerca por ejemplo a 3 del Atlético aunque queda por jugar y a 6 de Granada y Badalona que hayan ganado esta jornada. Y por su parte, el conjunto Granota pues sigue último con 8 puntos a 2 de la salvación que marca el Dux Logroño, que el Dux Logroño precisamente vamos a hablar con ellas, otra derrota, también un poco como la del Levante. Han competido bien, la imagen es buena, pero al final han perdonado muchísimo, sobre todo, ahora comentamos el inicio de partido de Magüete, que es una jugada que marca un partido,
ante un rival Sí. que no lo ha hecho. Un rival que ha tenido pocas ocasiones, las ha acertado casi todas y que, bueno, pues ha sido muy efectivo. Tampoco me ha gustado demasiado el partido de Badalona, pero ha sido más efectivo ante un Dux Logroño que a mí había momentos que decía, por favor, calma, que a veces estaban un pase con una fuerza, con una imprecisión, cuando no hacía falta, o tiraban a portería cuando podían controlar y definir mejor. Y también, como comentas un poco antes con el Levante, el tema mental creo que también afecta. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que el Dux ahora mismo está fuera de las posiciones de descenso, pero igualmente yo creo que ahí la urgencia también se nota, ¿no? Mm. Está un punto por encima de la Lama. Pero, y este era un partido que quizás sí que podía ser, podían verlo ellas como para sacar algún punto, a lo mejor un empate, una victoria quizás fuese un poco más complicado, pero bueno, un empate es algo que yo creo que podía ser factible y quizás por eso mismo eran las prisas esas a la hora de dar esos pases, de no ser tan precisas como suelen acostumbrar y bueno, o sea, yo creo que estuvo desde luego muy marcada por esa primera acción que comentas, que analizaremos un poco más ahora en el análisis como tal del partido, pero que te acaba condicionando yo creo que todo el duelo, o sea, porque Sí. es que llega, no sé si en el minuto 3 No, no, no. de partido, En es el uno. que incluso antes. Es que de hecho creo que es en el segundo 28 o 29. Es que, bueno, pues es empezar ya con 1-0 hecho y no lo consigues. Y así, pues Sí. a un equipo que también le cuesta marcar gol, aunque ya ha marcado dos, pues no ha sido suficiente. El 11 del equipo riojano, en portería con María Miralles, tres centrales, Iria Castro, Marta Masferrer y Rebeca Costa da Silva, lateral izquierdo para Milagros Martín, derecho para Anneli Leitner, centro del campo para Ayana Falfán, junto con Catalina Ongaro y Sina en un costado, en el otro Salomé Parat y en punta Magüete. Y en el conjunto dirigido por Mar Ballester, hoy un esquema muy, vamos a llamarlo alternativo o extraño, porque ha sido realmente extraño en momentos. En portería, María Valenzuela, tres defensas o tres centrales que han sido, por un lado, Majarín, en el centro Carmona y la derecha Ana González, lado derecho de la defensa para Pinillos, lado izquierdo de carrilera Irina Uribe, centro del campo para Vanini junto con María Llompar y Lorena Navarro y doble punta para Elena Yulbe y para Alicia Chamorro. La verdad es que ha sido por momentos también una defensa de tres solo, con cuatro en el medio, tres arriba. Ha sido sorprendente. Entiendo que la baja de Cubedo obliga igual a hacer algo diferente, también la baja de Pujadas, pero cuando Claro. he visto el once inicial y sobre todo el inicio del equipo, es como si hubieran salido con un esquema que no han entrenado, porque salieron realmente dormidas. Claro, o sea, desde luego que las bajas de estas dos centrales que suelen ser titulares en el equipo, pues te afectan en todos los sentidos, ¿no? O sea, porque es que la única defensa que llevaban en la convocatoria, además de las tres que salieron, que bueno, que Ana González realmente defensa tampoco No es lo que es, ¿no? sea, Pero bueno, puede pero claro. jugar ahí. Y es que la otra defensa que había era Barclays, que es lateral realmente. O sea, Sí. que es que tampoco, si la hubiese puesto ahí, pues a lo mejor podría cuadrarte un poco más, tal, porque está un poco más acostumbrada a defender, pero bueno, sí que es un once bastante alternativo. Yo creo que eso, que sobre todo marcado por las bajas y que, bueno, o sea, con modificaciones, cambios, pero yo creo que ahí se impuso sobre todo la experiencia de Sonia Majarín, ¿no? Que es la que se suele, la que se mantiene de ese eje de la zaga que suele ser el titular. Y pues bueno, otra vez que la madrileña pues se hizo un poco con los galones y fue la mejor en la defensa del equipo catalán. Que hoy yo creo que tampoco ha estado especialmente fino. María Valenzuela hoy no ha Bueno, ha hecho estado tampoco paradones, pero es especialmente verdad que bien. hay un gol En los sobre goles yo creo que todo podría hacer más. que Sí, se sí, duerme un sí. poco, pero bueno, al final sí, es que es un partido para el Badalona un poco no estar cómodas, pero bueno, también hay que sacar estos partidos que no estás bien y aún así sacas los 3 puntos. El Exacto. partido comenzaba con esa jugada que comentábamos anteriormente, balón buenísimo de Salomé Prat para Magüete a portería vacía y le tira fuera. A portería vacía, absolutamente vacía. Y bueno, es que ya el narrador comentaba, bueno, estaba narrando el gol antes de que tocara el balón, porque eso era gol o gol. Y Magüete la tira fuera, le bota el balón delante, el CP no está muy bien, pero no hay aquí excusas aquí ninguna porque es un balón que tiene que ir dentro, la toques como la toques. Y bueno, pues aquí se equivoca Magüete y tira una ocasión que a la postre ha sido decisiva para su equipo. A partir de ahí es verdad que el Badalona está mal, porque empieza el partido con muy poca
contundencia defensiva, muchos errores, muchas imprecisiones, se las veían muy incómodas, también porque el 2 presionaba muy arriba, pero veíamos a un Badalona que perdió muchos balones en el centro del campo y casi casi en área propia, pero el Dux Logroño, pues porque no acaba de acertar en ese último pase, porque el tiro no fue tampoco muy preciso, porque en el último momento se aturullaban un poco y no daban con la solución correcta, pero por lo que fuera, no acababan las jugadas de la mejor manera, pero ocasiones tuvieron, sobre todo contra Badalona, que se notó desde el principio que le costó salir al partido, que no empezó de la mejor manera, pero aún así, pues el rival no fue capaz de aprovecharlo y de hacer más daño. Y así es verdad que el partido empieza poco a poco a entrar en calor el Badalona, entra más en juego Ana González en ese puesto de central, baja también más a recibir Vanini, que por momentos jugó prácticamente de pivote. Joan Park también entra más en juego más adelante, porque atrás cometió unos errores un poco preocupantes. Y también buscan un poco a Alce Chamorro y Arena Julve, y a partir de ahí, pues con sus regates, con sus acciones, ya empiezan poco a poco a generar peligro. Pero es verdad que tampoco el conjunto badalonés consiguió hacerle al Dux Logroño sufrir en exceso, sí con algún tiro de fuera del área, con algún remate, pero poquito peligroso, hasta que llega la jugada del gol, que es una acción muy buena por el lado derecho de Elena Julve. Y aquí, mira, el que está haciendo muy buen partido, hizo un muy buen partido, pues aquí se equivoca, deja el balón suelto, no lo acaba de atrapar. Y bueno, pues lo aprovecha el Chamorro para meter el pie y hacer ese 0-1 para su equipo, que bueno, al final pues lo que decíamos, no es contundente en el área, ni a nivel ofensivo ni defensivo, y el Badalona pues aquí sí que lo cumple con un buen primer gol, que a partir de ahí es verdad que se le dio mucho más cómodo al equipo de Ballester. Sí, o sea, desde luego que aprovecharon muy bien ese error de Miralles, pero yo creo que también la defensa, como bien dices, le faltó contundencia, porque el balón acaba suelto, había por ahí, no sé si dos, tres defensoras que bien podían haber despejado, pero al final la más lista y la más rápida fue Lice Chamorro, que en este tipo de acciones no suele fallar, y en este caso pues aprovechó de manera justa o injusta, porque el duelo yo creo que estaba siendo bastante parejo Sí, en es ese verdad sentido. que tuvo mala posesión el Badalona, pero estaba el Dux también que cada jugada daba peligro. No acababa nunca de ser peligro real porque el remate final no era preciso o no era la mejor manera de acabar la jugada, pero parecía igual que el Badalona no estaba del todo cómodo aunque tuviera la pelota. Claro, entonces, pues eso, al final adelanta Alice Chamorro al Badalona en el minuto 33 y así ya llega el partido al descanso, que la segunda parte sí que ya vimos pues mucho más actividad, sobre todo en las porterías, ¿no? O sea, cuando llegaban esos cuatro goles que finalmente darían lugar a ese 2-3, pero es una primera parte que tuvo ocasiones, no demasiadas y a portería menos, sobre todo, pero bueno, o sea, sobre todo marcada por ese error del Dux defensivamente que bueno, Plice pues muy inteligente y adelantando su equipo. Sí, tuvo el Dux, por ejemplo, un remate de Isina que se marchó fuera. Y el Badalona tuvo otra ocasión de Elena Julve que paró bien Miralles. Hubo al final tiros para ambos equipos. En cuanto a estadística, el primer tiempo finaliza con 0-1 en el marcador, pero tiros 6-9 para Badalona, a portería 2-4 para las catalanas. Y en la segunda parte hace un cambio importante y que igual hay que comentar por tema físico, aunque tampoco sabemos el motivo real. Se marcha Julve y entra Paula Sánchez. Igual también a un cambio buscando bueno, un equipo igual más compacto a nivel centro del campo, con un perfil más creador, un perfil más de cemento en el centro del campo como la jugadora canterana, pero bueno, al final el cambio también le permite a Badalona tener algo más de control de la pelota y creo que la segunda parte sí que vemos eso un poquito más. Un Dux Logroño que también le faltó mucha precisión, tuvo muchos nervios, muchos momentos de no tener calma o tener alguna contra y en el último momento dar un pase incorrecto o no acabar de superar bien la defensa del Badalona o no acabar igual de controlar la pelota porque en el último momento se resbala la pelota. Bueno, al final hubo también momentos un poco de nerviosismo, de incertidumbre y ahí el Badalona pues también fue un equipo bastante implacable. Por ejemplo, el segundo gol llega tras un error un poco de Badalona, le llega el balón a Vanini y Vanini, que tiene un golpeo fantástico, coloca perfecto el cuerpo para definir hacer ese 0-2 que llegaba en el minuto 62 de partido. Justo antes había hecho un cambio el Badalona, pero en el Dux Oroño, que creo que ha hecho un cambio, que el partido ha sido mucho mejor a partir de ahí para ellas, que la entrada de Huelma Fon por Maguete. Me ha gustado mucho la futbolista cuando es el número 3 del Dux Logroño.
pero bueno, al final con ese 0-2 en el marcador es complicado darle la vuelta al partido ante un equipo como el Badalona que defiende muy bien, que además el Dux pues estaba cansado, estaba impreciso y sino un poco desesperada porque todo el partido corriendo y lo que ella tenía de calidad, luego el pase que daba para sus compañeras no acababa en nada porque no eran capaces de controlarlo. Al final es como que toda la temporada estamos viendo con Isina que juega a una velocidad diferente del resto. Ella hace cosas Es que el que resto esa, no tiene capacidad de hacerlo. Y bueno, pues hoy ha sido un poco eso. Ella con calidad lo hace todo, pero sus compañeras no tienen esa calidad y balón bueno que da Paisina, remate fuera, pase malo, control malo, intento de regate que no toca y que no sale y el rival pues un equipo implacable como dice Chamorro, muy, muy, muy trabajador en el día de hoy, pues marca luego ese tercer gol, anteriormente tenía una ocasión más para hacer el 3-0 el Badalona, no lo acaba de aprovechar, llega el 1-2 del Dux Logroño, un centro muy bueno del lado derecho que remata Salomé Parat y aquí Valenzuela puede hacer más, porque el balón, sí, a ver, le bota adelante, pero no está del todo correcta la portera del Badalona, pero esa alegría y ese intento de remontada duró poquito para el conjunto dirigido o codirigido en este caso por David Hernández y Daniel Montoya y en el minuto 78, 5 después del 1-2 llega el 1-3 de Irina Uribe a pase a Pablo Sánchez de una jugada buenísima. El pase de Chamorro para Pablo Sánchez y el balón para Uribe, que no perdona y hace ese definitivo. No lo fue, pero sí para la victoria, tercer gol de su equipo. sí, o sea, yo creo que cuando parecía que el Dux estaba respondiendo un poco más, llega ese tercer y definitivo gol por parte del Badalona, que era un mazazo, yo creo que para el equipo riojano, ¿no? Que como bien dices, yo creo que es un poco la historia de esta temporada, es lo que comentabas de Isina. O sea, ella propone, crea, pero finalmente muchas de las ocasiones que acaba generando, pues no acaba encontrando pues una rematadora o cuando las encuentran, pues no tiene la fortuna de acabar en gol. Y eso pues es fundamental para un equipo que tiene a esta jugadora y tiene que aprovecharla al máximo. En esta ocasión, o sea, sí que es llamativo que precisamente en este partido los dos goles del Dux, en ninguno interviene Isina como Mm, gran protagonista, que siempre lo destacamos, solemos sí. decir pues que ya sea con gol o asistencia, la gran mayoría de los goles de este equipo sí que interviene ella. En este partido no ha sido así, pues bueno, la asistencia del primer gol, buena asistencia, buen pase de Leitner desde el costado diestro. Pero bueno, o sea, igualmente yo creo que Isina ha realizado otro gran partido y muestra de la importancia que tiene la jugadora asturiana en este equipo. Sí, sí, completamente. Al final también la calidad de Isina es diferencial. Y comentábamos el dato, creo que era de 9 de 14 goles con Isina como goleadora o asistente, ahora son 9 de 16, perdón, 9-16. las oportunidades de gol de su equipo, los que ha tenido una contribución decisiva a la futbolista asturiana. Sí, al final Sigue siendo más de la hoy, mitad, o sí, sí, por sea, supuesto, no. Y aunque hoy no haya tenido ese protagonismo en los goles, es que se nota. Cuando el balón pasa por Isina, pasa con otra compañera, la diferencia es grandísima. O de una jugada que igual acaba en un pase impreciso, o en un balón que no toca, o en un regate, o en un tiro a la nada, Isina siempre da algo con sentido. Luego igual, pues la compañera que lo aprovecha, o que tiene que aprovecharlo, no lo hace. Pero siempre, cuando toca balón Isina, la jugada mejora mucho. Y ese 1-3 llegaba para hacer prácticamente el triunfo de su equipo. Es verdad que luego marca el segundo el Dux Dorreño, una jugada prácticamente al final, el tanto de Semina Velasco, buen remate de la futbolista uruguaya que marca ese 2-3, pero ya evidentemente en el minuto 100 de partido no hubo oportunidad para hacer el 3-3 ante un Badalona que sufrió al final del partido demasiado porque no supo gestionar igual bien ese marcador de 1-3, quizás se fue un poquito para atrás, el Dux también apretó por su parte y trató de pelear por recortar distancias y finalmente, pues bueno, tampoco es mal momento, ¿no? Para el Dux Logroño sumar este segundo gol de cara también a posibles average, porque nunca sabemos si igual el equipo riojano por este -1 o -2 puede acabar de salvarse. El Badalona también comentaba otra cosa sobre ellas, que es la primera victoria de toda la temporada en Liga F, bueno, iba a ser, mejor dicho, al final no acabó siendo, por más de un gol. La otra fue en la jornada 2 contra Granada, desde entonces no habían conseguido una otra victoria por más de un gol. Hoy finalmente, con ese tanto final, pues ha sido por un gol, por la mínima, como comentábamos, que era un equipo que no está acostumbrado a ganar por muchos goles de diferencia. Y hoy,
que parecía que iban a volver a ganar por 2 goles, pues finalmente solo es por 1, por la mínima, por lo que gana este Dux Logroño. Aún así, el tifo del equipo catalán que le pone en la de momento octava posición con 29 puntos, uno menos que el Madrid, a la espera de que juegue el Athletic Club, que le puede igualar, aunque no superar seguramente por ese mal average que tiene el conjunto vasco, y el Dux sigue fuera del descenso con 10 puntos, uno por encima del Alhama, dos por encima del Levante, aunque evidentemente, pues como vemos, sigue con una diferencia de un partido sobre ambos equipos, así que tampoco se puede relajar lo más mínimo porque la salvación aún no está ni mucho menos hecha. A seguir, para el equipo riojano, que también una oportunidad para ellas importante, porque justo antes perdieron en el de Levante y el Alhama, y ellas, minuto 1, jugada clara, que no aprovechan. Pero bueno, a seguir. Sí, esperemos que a final de temporada pues no se acuerden de esa ocasión, porque además, o sea, moralmente eso te afecta mucho, ¿no? Sí. Pensar en esa que fallé, eso que podía haber significado pues un A ver, que empate o luego incluso pueden una perder igual, victoria. ¿no? Pero minuto Claro, claro, 1, si te marcas ya el primer gol, el partido es muy diferente. En lugar de tener que remontar un 0-2, ya no te toca remontar un 0-2. claro, o sea, te pones por delante, a lo mejor ahí el Badalona no hubiese sabido responder. Pero bueno, es que el fútbol es así. Hay veces que se falla, hay veces que fallas la más fácil y marcas la más difícil. Entonces, pues bueno, en Sí, este caso pues se dio la cruz, ¿no? Pero bueno, o sea, desde luego que el Dux pues tiene que intentar seguir en buena dinámica, volver pues, quizás a luchar por esa victoria que ya consiguió hace unas jornadas sí. atrás. Y sobre todo eso, para poder mantenerse en la categoría que a día de hoy pues sí que lo haría, pero claro, está solamente un punto por encima del descenso, entonces no se pueden relajar lo más mínimo. Después del parón tendrá partidos complicados, primero en casa del Atlético de Madrid y el siguiente en casa suya contra el Tenerife. Aún no han ganado ningún partido en casa. Luego jugarán en casa de la Real y luego recibirán al Sevilla. Es decir, que lo que le viene por delante al Uf, Dux no es nada bueno. Antes justo de jugar en casa del Real Madrid. Hasta la jornada 27 no tendrán ningún partido para sumar. Si puedes sumarse como tal que juegan contra el Madrid. o sea que tienen uno, dos, tres, cuatro, de los cinco siguientes Sí, duelos contra contra los de cinco de arriba. los seis mejores. ¡Wow! Luego acaban con el Levante en la 28, en la 29 reciben al Athletic y en la 30 en casa de la Eibar. Bueno, no les queda nada sencillo lo que queda por delante, pero bueno, nunca se sabe, que igual este Dux, pues como le puntuó al Real Madrid o al Tenerife en su momento, pues pueden sacar igual una victoria con la que no contamos, pero de momento pues están ahí en esa decimocuarta posición a la espera de lo que hagan próximamente los rivales que van a tener en este caso el Levante y Alama. Y acabamos la jornada con la victoria del Barça con 2 goles de Graham Hansen y de Isa Cámara ante un Granada que, bueno, pues acaba aquí su buenísima racha. El partido no es malo para Granada, al final creo que se pueden ir contentas con la imagen dada, por cómo han competido, por cómo han defendido sobre todo, y el Barça que sigue imparable, lo que va de año en Liga, son 7 victorias y 7 partidos, y hoy ha tenido enfrente a un rival que, bueno, es verdad que el penalti llena mucho el camino, pero nos ha hecho un trabajo defensivo muy, muy, muy bueno, y el Barça ha sido capaz de sobreponerse a ese gran trabajo defensivo del rival, con un buen partido, sobre todo la jugada que tenemos aquí en pantalla, Aisha Cámara, que ha marcado el primer gol suyo con el Barça, pero es que aparte defensivamente es impresionante, es que nunca se equivoca, nunca la pillas un momento que llegue tarde, nunca la superas en carrera, ni la regateas. Es algo alucinante lo de la futbolista del Barça. Sí, tiene una capacidad también de saber reaccionar, incluso si la delantera le coge, le gana un poco las espaldas, la velocidad que tiene, la capacidad para corregir y acabar pues, igualando a su par. Es una jugadora que es que no parece ni mucho menos que tenga la edad que tiene y que lleve los partidos que lleva ahora mismo en Primera División, ¿no? O sea, hoy se estrenaba como goleadora, se ha llevado el MVP, que no sé si ya lleva algún otro MVP, pero vamos, Diría que desde luego la sí. temporada está Bueno, siendo muy buena. MVP Asistencias de lleva los unas de. cuantas. Claro, MVP de Dazón no sé si los tiene. Nuestros hemos puesto varios en cuanto a esta Nosotros heroncia de sí, la sí, jornada. Pero no sé, no te sabría decir si tiene algún otro MVP. Merecimientos ha hecho en varios partidos, pero igual por desde no luego. marcar o no asistir o por no ser la jugadora más destacada, porque evidentemente el MVP siempre cuenta mucho más los goles y asistencias, pero aún así, bueno, Pero lo suyo es méritos ha hecho, brutal. sí, sí. Es que además parece que es un poco Irene Paredes, pero más joven. Una jugadora que lee muy bien por anticipación, que se coloca muy bien y que luego encima tiene una velocidad y una potencia que Irene Paredes pues no tiene en este momento y que ella Exacto. lo tiene y lo
complementa además con una sabiduría y con un saber estar que realmente es alucinante. El 11 de la Granada en portería con Chica Irao, tres centrales, Alba Pérez, Yuyuba y Joli Sierra, carril izquierdo para Clara Rodríguez, derecho para Blanca Muñoz, centro del campo Ari Mingueza, Lauri Requena con Andrea Gómez y Laura Pérez, y en punta la chilena Sonja Kid como un poco isla en el ataque del Granada. Y en el Barça el equipo de Pera Romeo en portería con Gemma Font, centrales para Torrejón y Aicha Cava, lateral derecho en este caso para Onavalle, izquierdo para Carla Julia, centro del campo Serra Jordi, Sertelleif junto con Vicky López y arriba izquierda Pina, derecha Graham y en punta Payo. Es verdad que es un 11 con novedades y con rotaciones, pero la delantera es la que jugó la última final de Champions del Barça. Casi nada. No, no, desde luego que rotaciones sobre todo pues en el eje de la zaga, pues que necesarias, porque era lo que había un poco. Y después en el centro del campo, que sí que vemos pues a Serra Jordi en el lugar de Patrick Fijarro, a lo mejor, Ujú. a Serteley, donde normalmente suele jugar Alexia. Carla Julia también en el lateral donde suele estar Smake, que hoy no ha tenido ni un solo minuto. Yo creo que lógico, viendo la carga de partidos que está teniendo la neerlandesa. Y bueno, enfrente tenían un Granada pues un poco lo que esperábamos, ¿no? Con las líneas bien juntitas, un 5-4-1 más o Sí, menos, o sea, sí, porque normalmente Laura Pérez y Andrea Gómez, pues bajaban bastante, o sea, y se veía claramente esa línea de cuatro en el centro del campo y son Jakif, pues como referencia en ataque, que bueno, de vez en cuando la han buscado, pero es que estaba muy sola. Al final, los planteamientos contra el Barça muchas veces suelen ser así. Y hoy, pues bueno, el Granada, dentro de lo que cabe, yo creo que le ha salido bien. Lo que pasa es que el penalti en el minuto 11 sí, 11 de partido, le ha penalizado mucho. Le ha penalizado mucho. Después se sí. veía a Lauri en el descanso que le han entrevistado en Dazón, se le veía afectada porque sabía que era un error un poco tonto que ahora analizaremos. Pero bueno, yo creo que defensivamente, sobre todo, el Granada ha estado muy bien, muy sólido. Y bueno, otro partido en el que el Barça ha sabido superar esa línea tan junta, ese bloque tan bajito, ¿no? Pues a través del balón parado, que estamos viendo pues que es otra alternativa en la que están encontrando gol, ya sea tanto de penalti como después en ese segundo tanto de Isa Cámara a balón parado en un córner. Sí, desde el principio la verdad es que vimos un partido como esperábamos. El Granada en su campo con ese 5-4-1 muy claro y un Barça volcado en el campo rival. Es verdad que el Granada, quizá una cosa que creo que también lo leyó muy bien el Barça, es que el Granada en ataque carga todo por el lado derecho, en el que juega Lauri, Laura Pérez y que hay mucho por ahí Kifi. Y cuando está por ahí, que estuvo todo el partido hecha cámara, es que no hubo manera de superarla. Si igual hubiera cambiado de perfil por la izquierda de Granada, que no tenía a nadie, porque Andrea Gómez estaba trabajando mucho más en el centro del campo, Clara Rodríguez tampoco llegaba, pues hubiera sido quizá haber tenido alguna oportunidad más con Torrejón, que no es tan rápida igual para reaccionar, pero con Aicha Cámaras que no hubo ningún tipo de opción. Cada vez que ocupaban un balón en ese lado derecho iban a correr con Laura Pérez, con Lauri y con Sonja, pero es que luego Aicha siempre acaba la jugada en recuperando el balón y a seguir para su equipo. Entonces, Pero aún así Torrejón hoy ha estado muy bien también. O sea, recuerdo alguna sí, acción que ha cortado muy bien. Sí, pero o no es sea, lo mismo. Al obviamente Aisha estaba, final, estaba más enchufada, sí, eso sobre todo sí. cuando vas en velocidad con Laura Pérez, Torrejón no te aguanta esa carrera de Laura Pérez. Y Aicha no Mm. solo te la aguanta, sino que te encima, te recupera y te quita la pelota. Entonces, ahí creo que también lo ha leído bien Pérez Romeu, que al final también está viendo mucho desde la baja de Mapi León que juega por el lado izquierdo a esa cámara y creo que está pensando en eso, en que si no está Mapi, la central para jugar junto a Irene Paredes es Aisha y desde luego el nivel de la jugadora es Lo espectacular, así estaban. que si no está Mapi León para los partidos de Champions que quedan al Barça, pues Aisha está preparadísima para ese tipo de partidos y a un nivel bestial y al final jugando por la izquierda creo que es un poco lo que busca el técnico del Barça. Y al final, como comentabas, ese penalti es decisivo completamente. Si tú planteas un partido de defensa férrea sin cometer errores, buscando que el marcador siguiera 0-0 el máximo tiempo posible, si te equivocas en el minuto 11 de partido y es un penalti, es una acción evidentemente muy significativa. El penalti es claro, es un error de Lauri Requena que llega tarde, golpea a Graham y Graham lo tira y lo transforma. No sé si estaba previsto que lo hiciera ella
o ha sido un poco como pasa a veces un poco, a mí me pasaba cuando jugaba, eso de quien recibe el penalti lo tira, pues igual ha sido así, no sabemos si ha sido la decisión o ha sido ya premeditado, en cualquier caso, bien tirado por la Noruega, Bien tirado. que marcaba ese 0-1 y a partir de ahí es verdad que obviamente el Granada no cambia su plan, pero claro, no lo mismo defenderte con un 0-0 y con un 0-1. El Granada es verdad que lo sigue intentando, es verdad que defensivamente no bajan los brazos, no cometen prácticamente errores. Chuchuba hace un partido impresionante, la brasileña, se ha comido a Eva Payol y eso es decir muchísimo, lo ha hecho muy bien Jujuba, pero claro, al final el Barça con 0-1 pues ya juega mucho más cómodo. Es verdad que tampoco se pueden relajar lo más mínimo porque es un gol de diferencia. Y Granada siempre amenazaba con Aura Pérez y con Kifi al contraataque, pero obviamente no veíamos al Barça para nada relajarse. Y tuvo ocasiones el conjunto azulgrana con algún tiro de Claudia Pina, muy buenas paradas de Chica Irao. También tuvo un tiro Vicky López, un centro que se marchó fuera, luego el remate de Graham. Y luego ese gol de córner, un centro muy bueno del lado derecho. Balón lo toca un poco Claudia Pina, Isa Cámara y finalmente la futbolista canterana, la más joven de las canteranas, la que marca ese 0-2 para que su equipo se ponga ya con una diferencia grande en el marcador y marca en este caso su primer gol con el Barça. Claro, sí, que de hecho se veía en la propia celebración que ni ella misma lo creía un poco, ¿no? Se llevaba las manos a la cabeza como de ha llegado el momento y efectivamente, ¿no? A balón parado, que lo venimos diciendo pues ya bastantes jornadas, o sea, no es Sí. algo que sea novedad, sino que a balón parado el Barça esta temporada Y está es que en mejorando partidos como bastante. estos, contra un rival que se encierra muchísimo, que te deja pocos huecos, es Contra una la Lama fue así, opción. sí, sí, o sea. Entonces, eso, o sea, cuando a lo mejor las defensas pues están tan juntas y te están defendiendo tan bien que no te dejan combinar, que es más o menos el juego que plantea el Barça, pues tienes que buscar estas alternativas y es fundamental pues tener a jugadoras de este tipo, ¿no? Que son potentes físicamente, que en este caso pues yo creo que ha sido más que el físico, el saber dónde estar Sí. para rematar, pero bueno, o sea, es fundamental pues que el Barça pueda tener también estas alternativas para desatascar este tipo de partidos que este no estaba especialmente atascado por ese primer gol de penalti, pero bueno, sí que para ampliar un poco más la ventaja, poder respirar más tranquilas y ya pues estar más relajadas de cara pues a esas contras que comentabas tanto de Laura Pérez como de Kifi, ¿no? Que muy atenta también, por cierto, hoy Gemma Font, la hemos Sí. visto en algunas Las ocasiones salidas. en carrera salir del área Sí. con bastante seguridad, o sea que eso también es muy positivo para el Barça, tener a una portera suplente, porque realmente es suplente de Catacol, así de enchufada y con esa confianza. Entonces, pues bien que normalmente se habla mucho de la figura de la portera suplente, de la importancia que es contar con esa confianza en sí misma, y yo creo que en este caso pues el Barça la tiene, desde luego. Sí, sí, es verdad que tampoco he tenido que hacer en el día de hoy ninguna parada, Sí, porque o no ha sea, tenido paradas como tal. ningún tiro a puerta de Granada, pero sí que es verdad bueno, ha estado muy pendiente en la salida, ha estado correcta, ese tipo de acciones que podían suponer un disgusto si no salía a tiempo o salía tarde, pero lo ha hecho muy, muy bien en el día de hoy Gemma Font. Bueno, evidentemente, creo que para el Barça, si se recupera Catacol para esos partidos, mucho mejor, porque Gemma Font, igual para los partidos grandes, le puede quedar un poquito grande, pero bueno, hoy habrá que ha estado muy, muy bien, muy, muy correcta. Y el primer tiempo finaliza con este 0-2 en el marcador. Tuvo alguna más el Barça, tuvo una jugada, por ejemplo, Payol que no remató del todo bien. Algún córner más, un tiro fuera de Sertelif. El primer tiempo finaliza con 0-2 en el marcador y con 1-18 en tiros a portería, 0-7 para las culés, que evidentemente fueron muy superiores. Solo tuvo una Granada que fuera la de Andrea Gómez, que no es que sea una ocasión poco clara, pero no acertó a definir la futbolista catalana porque la ocasión era muy buena y el tiro salió muy defectuoso directamente, casi al lateral de banda. No fue el buen remate de Andrea Gómez en una ocasión donde quizá pilló un mal despeje de Torrejón que no aprovechó bien la futbolista de la Granada. Y la segunda parte, un poco el mismo plan, un Barça encerrando, mejor dicho, al Granada en su propio campo y buscando el posible 0-3. Lo intentó por todos los medios el Barça, con una Graham que luego también pues, se marchó lesionada. Veremos, no creo que sea mucho. Al final creo que la imagen deja claro que no hay tampoco una torcedura ni nada. Entiendo que es igual un poco por precaución el cambio, pero bueno, se marchó la Noruega.
que se encontró en la segunda parte con una Alba Pérez que le complicó mucho la tarea de romper por ahí. Luego también alguna jugada más por el lado izquierdo con Carayula como protagonista. Payor que remata, por ejemplo, un balón que saca Chicairao. El Barça al final pues tuvo muchas ocasiones para marcar más goles, pero hoy no tuvo la mirilla afinada y luego también el Granada defensivamente lo hizo muy muy bien, porque obviamente por mucho que el Barça no tenga el mejor día ofensivo, si el Granada no saca las que saca, por ejemplo, Yusuba, que por ejemplo le bloquea un tiro tremendo a Kike Nazaret, o mete el pie Salvadora, o tapa, o molesta un remate, pues el Barça igual metía algún gol más que finalmente no ha podido sumarlos. Y bueno, pues también los cambios del Barça, que ya le han dado algo más de frescura, aunque quizá no ha sido el mejor día de los cambios del conjunto azulgrana. Entraron en la segunda parte Alexia, Salma, Kika y Patrick Jarro. Luego también entró Ranera por Onavalle. Y de los cambios, pues ha tenido momentos Patrick. Salma tuvo un par de acciones que no acabó igual de acertar en la definición. Alexia tuvo algún pase bueno. Kika, la verdad es que poco. Sí que entró en juego, pero ya frenada por Yuyuba. Y bueno, no estuvo muy bien tampoco la portuguesa. Y en Granada los cambios, pues también un poco buscando que el equipo tuviera algo más de resuello. Entraron en este caso Miku Kojima, Vera Molina, María Barquero, Ángela Mateos. Y luego al final también creo que debuta en esta temporada Mirilla Zafra, otra cantera del conjunto Nazari, que entró en el minuto 90 por Andrea Gómez. Y al final, pues bueno, el Granada siguió con el mismo plan también, a nivel ofensivo, balones para Son Jakif, que una pilló, por ejemplo, y Gemma Font estuvo atenta para evitar que el balón se le pudiera colar. Y al final, pues bueno, se mantiene este 0-2 en el marcador, un Barça superior que dominó, pero no tuvo la fortuna de marcar ningún gol más. La segunda parte en tiros 1-15, a portería 1, ese de la futbolista chilena, y 3 solo del Barça en la segunda parte. Claro, esos datos de porcentaje bueno, de tiros a portería hablan también muy bien de la defensa del Granada. O sea, vale, sí, el Barça está tirando, pero muchas veces está tirando de una manera muy incómoda y esos disparos pues acaban yendo fuera de los tres palos. Entonces, eso pues es señal de que la defensa del Granada incomodó mucho a las jugadoras del Barça, bueno, lo comentabas, ¿no? Esos cuatro cambios de golpe que hacía Pérez Romeu con Alexia, Salma, Kika, Patrick Guijarro, que al final son jugadoras que normalmente acostumbran a brillar mucho cuando Sí, entran al terreno de juego. Y en este partido, pues no han brillado tanto como acostumbran, pero yo creo que gran parte es pues mérito del Granada, que ha sabido defender muy bien, neutralizarlas muy bien, una Yuyuba muy buena, Chica Irao también cuando los disparos iban a puerta realizando grandes paradas, que es una portera que a mí a principio de temporada me generaba muchas dudas, pero que en los últimos partidos la verdad es que me está convenciendo mucho más y bueno, y no había mejor sí. partido, mejor duelo para reivindicarse de esta manera, sobre todo hacia mí, desde mi punto de vista, ¿no? Que este contra el Barça. Entonces, pues bueno, creo que derrota que puede doler un poco al Granada porque al final te choca, o sea, te rompe esa buena Sí, dinámica que traían, ese récord de la racha positiva. Pero bueno, a ver, yo creo que contra el Barça un 0-2 en Los Cármenes, que además sí, sí, es sí. un estadio que se le suele dar muy bien al conjunto culé, pues bueno, yo creo que es un resultado más que, o sea, digamos positivo para el Granada, o por lo menos en cuanto a juego se ha visto pues un Granada que puede estar con la cabeza bien alta porque ha jugado muy bien y se lo ha puesto difícil. Sí, completamente. Al final es verdad que lo que pueden sobre todo valorar es que de ese penalti del 0-1 solo ha encajado un gol más, que al final yo creo que Lauri en ese momento veía venir 5. Porque Ya, claro, sí, una dices, vez que abre la lata, en el 11 un penalti 0-1, a que se nos viene. Y luego ha sido un gol más solo. Es claro. verdad que el Barça tiene alguna ocasión más, pero en el global del partido al final son 10 porterías metidos a portería, en total son 33 tiros del Barça, que hay 23 tiros que no han ido a portería. Es decir, que no es solo que tiren mal, sino que también el Granada ha molestado, el centro igual no ha sido muy bueno porque el Granada tiene una capacidad de cerrar bien, de despejar los balones o de que el remate no sea muy cómodo y al final pues la estadística también lo refleja. En caso de Chica Hirao son 8 paradas, gran partido de la japonesa, que también comentaron la semana pasada que esta buena actuación, no solo esta, sino también las anteriores, le han permitido volver con la selección japonesa, que ha sido convocada para la Civilips Cup, que se jugará ahora en Estados Unidos, en la que Japón participará como una de las selecciones que estará ahí. Y Chica Hirao, que recordemos, estuvo por ejemplo en ese mundial del 23 en Australia y Nueva Zelanda, pues vuelve a la selección
en este caso. Y bueno, al final creo que poco más que destacar. Bueno, también quiero quedarme con este que tenemos aquí en pantalla con Andrea Gómez, que ha hecho un trabajo defensivo tremendo. Lo comentamos siempre que es una jugadora que lo hace mucho. Que sí, que marca goles, que asiste, que hace muy buenas cosas, pero también trabaja lo suyo. Es una futbolista que se Sí. emplea mucho atrás y, por ejemplo, ha sido una jugadora que ha recuperado muchos balones, que ha trabajado mucho, que ha metido la pierna. Y en ese sentido creo que es una futbolista para cualquier equipo, en este caso para la Granada, un placer tener jugadoras así, que trabajen tanto, que sacrifiquen tanto, que peleen, que defiendan con tantas ganas. Y bueno, pues hoy evidentemente ha tenido un día poco lucido en cuanto al ofensivo, que es donde más le gusta a ella, porque es una jugadora ofensiva, pero ha cumplido con creces con lo que se le pide y con lo que tiene que hacer en partidos como este para que su equipo compita. Y al final, pues bueno, el Barça consiguió una victoria más, en lo que va de año ya van 7 victorias consecutivas en Liga. Sigue la clasificación en primera posición con 60 puntos. El Granada cae a la novena con 29, pero es verdad que ya lo que queda de temporada para el Granada, pues bueno, no queda el Barça, ya queda el Real Madrid todavía, pero no queda el Barça. Y a pelear por esa sexta, séptima, octava, novena, décima posición, que es lo que está ahí en la pelea al Granada, que acaba esta buenísima racha, la mejor de su historia en Liga F, pero que bueno, pues al final que lo haga el Barça es lo normal, un Barça que ha dado muy buena versión, es verdad que igual no ha sido su día más preciso, pero al final el Barça siempre es un equipo que, como decíamos ahí en la previa, puede estar bien, puede estar mal, o puede no estar muy bien o muy mal, pero siempre sacan recursos, siempre sacan opciones y siempre hacen daño y acaban desde los partidos y en este caso, pues, por ejemplo, destacando sobremanera una central que igual pues dices el Barça contra el Granada tiene que destacar las delanteras. Hoy, por ejemplo, no ha sido el día de Payor. Graham sí que ha marcado un gol y ha tenido un mejor día, pero no ha sido, por ejemplo, tampoco el día de Claudia Pina. Y luego, pues la mejor ha sido una central. Eso también tiene el Barça, que todas las jugadoras rinden a un nivel fantástico. También, por supuesto, gran partido de Serra Jordi. Y el Barça, que es una victoria más, que sigue líder una jornada más y que se marcha al parón con esta buenísima racha. Ya volveremos en marzo con la Liga F, antes de que el Barça un partido en la Copa de la Reina, en el principio en Badalona, en el Municipal de Badalona, jugando en la ida de Copa de la Reina contra el conjunto catalán, buscando dar un paso de cara a esa final de Gran Canaria que se jugará a mediados de mayo. El Granada ya el siguiente partido será en Liga, en el mes de marzo, y en este caso, pues evidentemente tocará volver un poco a la lucha por volver a puntuar para el conjunto de Irene Ferreras, que tendrá que jugar fuera de casa en la siguiente jornada, en este caso jugando en el campo de Badalona, precisamente en la siguiente fecha. Luego la Chinela Pérez, que ha sido además hoy sancionada con amarilla, así que no podrá estar en ese duelo de la jornada 22. ¿Algo que comentar, Julia? Nada, bueno, un poco esa amarilla que lo debatíamos un poco, que yo creía que, a ver, por la manera en la que se ha dado, quizá podía parecer que era pues queriendo, forzando Sí, quizás quinta amarilla. La verdad es que no estoy segura de si es su quinta amarilla, tendría que diría que mirarlo sí. ahora mismo. Pero bueno, no sé, yo tampoco me confiaría mucho porque contra el Badalona puede ser que sí que necesites jugar con Alba Pérez, que es una de las centrales Sí. más importantes del Granada, pero bueno, aún así yo La creo quinta que, sí. que tienen plantilla de sobra. Entonces, puede ser que haya sido un poco con intención, pero independientemente de Bueno, eso, yo creo que oportunidad para Yoli alternativas tendrá. Sierra igual. A ver si recupera también a Cristina Postigo, que últimamente no puede aportar al equipo. Pero bueno, si ha sido buscada, no sé si es la mejor opción, pero en cualquier caso, pues también, de cara a lo que venga, pues también querrá algo de descanso, porque va a tener un mes para recuperarse para el siguiente partido que jugará ya en la jornada 23. Aquí dejamos la primera parte de la jornada 21, con todo lo que ha sucedido en los 4 primeros partidos de la jornada. Como siempre, os esperamos en los comentarios para que nos dejéis vuestra opinión sobre cada uno de los partidos, jugadas polémicas, los goles, jugadas destacadas, como siempre, cualquier cosa que queráis comentar, os leemos aquí en comentarios. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.